Anuncio de esta Poképasta le pertenece a Historia de XX Hinks XX Poképasta evento que salió mal cuando me enteré de que había un nuevo evento para HG/SS que permitía a los jugadores conseguir un Mew, me emocioné, por decirlo menos. Nunca había tenido un Mew en ninguno de mis juegos de Pokémon, dado que los eventos de Nintendo para ellos ya habían pasado y no estaba dispuesto a arriesgarme a arruinar un juego con el error de Mew. Estaba en casa de mi hermana cuando me enteré y, lamentablemente, no tenía mi DS en ese momento, así que tuve que esperar hasta volver a casa de mi padre para recibir mi Mew. Casi en el momento en que regresé a casa, fui inmediatamente a buscar mi nuevo Pokémon. A pesar de que ya no soy un gran fanático de Pokémon, la anticipación de recibir este grupo de datos raros y especiales me devolvió algo de la emoción que solía sentir cuando comencé a jugar los juegos. Sin embargo, el Mew tendría que esperar para ser utilizado, ya que tenía un régimen de entrenamiento estricto en marcha para mi equipo actual en el momento en que obtuve el legendario. Todos mis Pokémon debían estar en el nivel 20 antes de poder comenzar a entrenar a mi Mew, a pesar de lo mucho que quería comenzar su entrenamiento. Muy pronto terminé de entrenar al resto de mi equipo y procedí a poner a Mew al frente para la batalla. El grito de Mew me hizo sonreír, al igual que la vista de su adorable pequeño Sprite flotando detrás de mi personaje. Probablemente no habría sido tan feliz si hubiera sabido lo mal que acabarían las cosas. Mi Mew era tal como lo describía el anuncio del evento que había leído, nivel 5 y solo conocía el movimiento Pound. Pensé que llevaría mucho tiempo subirlo al nivel 20 como a los otros miembros de mi equipo, pero gracias al hecho de que ganó Edge mejorada, apenas tomó tiempo. No tengo idea de por qué obtuvo Edge mejorada, pero pensé que eso era lo que pasaba con los Pokémon de evento, al igual que con los intercambiados. Ahora, aquí es donde las cosas comenzaron a ponerse raras. Necesitaba entrenar al resto de mi equipo de nuevo y llevar a todos al nivel 30, así que cambié a Mew por mi siempre fiel Quilava, que se llamaba Wildfire de manera muy inteligente. Mis otros Pokémon estaban organizados de acuerdo a la cantidad de EXP que necesitaban antes de alcanzar el siguiente nivel antes de dirigirse al pasto para entrenar. Anticipé el grito de batalla de Wildfire y su Sprite de espalda, pero en su lugar apareció Mew. Estaba confundido, sabiendo que de hecho había movido a Mew a la parte de atrás de mi equipo, algo no estaba bien aquí. Sin embargo, no había forma de que mi juego fuera una versión pirateada, ya que lo había comprado nuevo en GameStop. El evento por el que pasé mi Mew había estropeado algo en la programación. Cuando finalmente volví a centrarme en la pantalla, noté que había un cuadro de texto que ciertamente nunca había visto antes. Decía, Mew quiere luchar. Parecía casi molesto por esto, ahora seguro de que algo se había estropeado en mi juego. Resoplé y seguí con la batalla como de costumbre, dejando que Mew derribara al ratata oponente con un megapuñetazo. Cuando salí de la batalla, me sorprendió ver que Mew había tomado el lugar de Wildfire detrás de mi personaje. Regresé a mi equipo, pensando que simplemente movería a Mew hacia atrás, pero Mew todavía estaba en la parte de atrás de mi grupo y Wildfire todavía estaba a la cabeza. Miré la pantalla confundido, preguntándome cómo un evento programado había arruinado la programación de esa manera. Suspiré, y decidí que tal vez podría solucionarse apagando y volviendo a encender la DS sin guardar, pero decidí que necesitaba asegurarme absolutamente de que algo estuviera mal. Seguí adelante y viajé por la hierba, con Mew flotando detrás de mí como un fantasma. Las siguientes 3 batallas fueron exactamente iguales, Mew ocupando el lugar de Wildfire y apareciendo el cuadro de texto con Mew quiere luchar. Así que decidí reiniciar la DS y, con cierta vacilación, lo hice sin guardar. El juego se inició de forma normal, pero cuando presioné iniciar, volví al juego, justo donde había estado cuando apagué la consola. Mi personaje se volvió hacia Mew por su propia cuenta y escuché su grito, un corazón apareciendo sobre su cabeza. Normalmente, esto me habría encantado y me habría parecido gracioso, pero considerando lo que estaba sucediendo, simplemente me asusté. Apareció un cuadro de texto que decía Mew quiere servirte. Algo que estoy seguro que no debería existir. Empecé a caminar y me dirigí hacia Goldenrod para encargarme de Whitney. Sí, no estaba muy lejos, sigue adelante y ríete. Me aseguré de que Wildfire estuviera en primer lugar, a pesar de que mi Quilava no me estaba siguiendo. Seguí adelante y la desafié, Wildfire se acercó para mi alivio, pero luego se escuchó una especie de grito angustiado y distorsionado y Wildfire fue reemplazado por Mew. Apareció un cuadro de texto que decía, me obligó a Wildfire a salir. Mew quiere luchar. Inquieto, continué con la pelea, notando lo fácil que parecía que Mew eliminara a los Pokémon de Whitney.
La victoria de alguna manera se sintió hueca, debajo de todos los sentimientos de perplejidad que tenía sobre lo que estaba sucediendo con Meu. Después de la batalla, Whitney no me habló como solía hacerlo, solo apareció un aviso que decía la insignia y la MT que había recibido. Intenté hablar con ella, pero no me lo permitió, lo que me asustó un poco. Todos los demás entrenadores del gimnasio habían desaparecido misteriosamente, junto con el tipo que te aconseja sobre qué hacer en la batalla. Salí del gimnasio rápidamente y el grito de Meu se escuchó una vez que salí. Mi personaje se volvió hacia él y apareció un cuadro de texto que decía, Meu quiere saber si estás satisfecho. Junto con opciones de sí o no. A pesar de que tenía muchas ganas de usar Wildfire para conseguirle algo de exp, simplemente hice clic en sí, como si temiera lo que podría pasar si elegía no. El Meu emitió dos de sus gritos habituales, el sprite se movió como si estuviera muy contento y un corazón apareció sobre su cabeza. Apareció un cuadro de texto que decía Meu quiere seguir sirviéndole. Y me sentí un poco más incómodo. Decidí no darle importancia y simplemente continué. Meu siguió quitándole batallas a Wildfire, así como a cualquier otro Pokémon que intentaba poner al frente. Aparecía el mismo cuadro de texto que decía Meu quiere luchar. Y, con el tiempo, me acostumbré a él, pero luego tomó un giro agresivo a medida que seguía intentando conseguir un nuevo Pokémon para luchar. El cuadro de texto que apareció cuando intenté poner a Sky, My Pharaoh, en batalla decía, Meu empujó a Sky. Meu quiere luchar. Escuché a Sky dar un grito distorsionado, jurando que podía escuchar dolor en él, pero ¿no era esto solo un juego? Después de la batalla, mi personaje se volvió hacia Meu y emitió un chillido agudo que me hizo estremecer. Apareció un cuadro de texto que decía, Meu quiere servirte. Déjala. La forma en que déjala estaba en mayúsculas y todo me asustó y dejé de intentar mover a mi Pokémon, sin embargo, tuve que ir a ver a Sky. Para mi sorpresa, su HP estaba en 0. Intenté seleccionar a Sky, pero apareció un cuadro de texto que decía no, y no me dejaba hacer nada. Fruncí el ceño y comencé a jugar de nuevo, curando a mi Pokémon una vez que llegué a la siguiente ciudad. Intenté mover a Sky de nuevo, pero apareció el mismo cuadro de texto que decía no. Luego apareció uno nuevo que decía mover, con las opciones de sí o no. Decidí intentar recuperar a Sky primero, parpadeando cuando escuché un suave grito de Pharaoh, sonaba casi como si tuviera miedo. Volví a la hierba para entrenar y, como esperaba, me ocupó el lugar de Sky, pero esta vez fue más agresivo. Escuché el grito de Sky, excepto que era agudo y se detuvo de repente. Apareció un cuadro de texto que decía, Meu ha matado a Sky. Meu quiere luchar. Esto me sacudió un poco, ya que nunca había visto el término matado utilizado en un juego de Pokémon, excepto cuando se dijo que un Marowak en la torre Pokémon había sido asesinado, Sky simplemente se había desmayado, ¿verdad? Después de la batalla, Meu dio un chillido como la última vez, haciendo un movimiento como si estuviera agitado. Apareció un cuadro de texto que decía, Meu quiere servirte. Deberías haberlo dejado. Sentí un escalofrío al leer las palabras. Rápidamente fui a ver cómo estaba mi Pokémon y solté un jadeo cuando vi que el sprite de Sky tenía una X roja encima y era gris. Hice clic y apareció un mensaje que decía, Sky está muerto. Presa del pánico, apagué el juego, esperando desesperadamente que un reinicio solucionara todo, que el psicópata Meu se hubiera ido y que Sky estuviera bien para poder continuar con el juego. El juego comenzó de la misma manera que la última vez, y vi como mi personaje se volvía hacia Meu, que estaba bastante quieto. Vi aparecer un mensaje que decía, Meu quiere servirte. Meu no permitirá que otros Pokémon interfieran. Me estremecí un poco al ver cómo el sprite se movía como si estuviera feliz y un corazón apareció sobre su cabeza. Fui al centro Pokémon e intenté colocar a Meu en la PC, pero se negó rotundamente a hacerlo. Cada vez que lo intentaba, aparecía un mensaje que decía Meu no quiere dejarte. Como si lo estuviera liberando. Finalmente, me di por vencido y salí del centro Pokémon. Una vez fuera, mi personaje se convirtió en un Meu extrañamente inmóvil. Apareció un cuadro de texto que preguntaba, Meu quiere saber si no estás contento, con las opciones de sí y no. Hice clic en sí al instante y me encontré con un chillido terriblemente fuerte de los altavoces de la DS, lo que me hizo dejar caer el dispositivo. Vacilante, lo volví a levantar cuando el chillido se detuvo, temblando al leer el nuevo cuadro de texto. Meu uso de Adson. Wildfire ha muerto. Uso ha muerto. Cace ha muerto. Voice ha muerto. Luego apareció un nuevo cuadro por sí solo que decía, ahora tienes que usarme, en un extraño texto rojo.
Intenté apagar el juego varias veces, pero cada vez me aparecía un mensaje de Mew que decía, no puedes deshacerte de mí, en ese mismo texto rojo. Intenté jugar desde allí, pensando que tal vez podría capturar nuevos Pokémon. Sin embargo, cualquier Pokémon que Mew derrotara moriría, como si dijera ha muerto. Mi equipo muerto todavía estaba firmemente en su lugar, y como para molestarme aún más, el juego me hizo saber que Sky se está descomponiendo. Debes enterrar a tu Pokémon. Una vez que salí del cuadro de texto, mi personaje de repente giró como si acabara de ordenarle a un Pokémon que usara volar, a pesar de que ciertamente no lo había hecho. Descubrí que me habían llevado a la torre Pokémon, lo cual era absolutamente imposible ya que ni siquiera estaba cerca de estar en Pueblo Lavanda. Lo más extraño aún era que estaba llena de tumbas en lugar de ser una torre de radio como debería haber sido. Apareció un cuadro de texto que decía, puedes enterrarlos ahora, en texto rojo. La pantalla se movió para mostrar 5 nuevas tumbas y caminé por ellas, un Pokémon era enterrado en cada agujero por el que pasaba. Después de que los enterraran, mi personaje se volvió hacia Mew y apareció un cuadro de texto que decía, ¿estás triste? Con opciones de sí y no. Hice clic en sí y Mew pareció emitir un gemido triste, y aparecieron una serie de cuadros de texto que decían lo siento. Escritos en texto azul. Luego, el sprite de Mew pareció temblar y apareció un nuevo cuadro de texto que proclamaba, te haré feliz. Te serviré, en texto rojo, lo que me hizo estremecer. Intenté apagar el sistema varias veces, pero se negó a apagarse y emitió un fuerte chillido por los altavoces. Apareció un cuadro de texto que decía, no puedes deshacerte de mí, no te lo permitiré. Y empezó a salir un extraño ruido de risa por los altavoces. Entré en pánico y me asusté por completo, arrojando la DS contra la pared adyacente de mi habitación. Que me gritaran por romperla era lo último que me pasaba por la cabeza en ese momento. La DS parecía ilesa, curiosamente, a pesar de hacer un fuerte ruido al chocar contra la pared, aunque el ruido se detuvo. Me llevó una eternidad, pero finalmente me acerqué y miré hacia abajo, descubriendo que se había apagado debido a que la batería estaba baja. En ese momento tenía demasiado miedo como para levantar la DS, solo me quedé mirando las dos pantallas negras como si esperara que algo saliera de ellas. Solté un grito de alarma cuando juré que vi algo con forma de Mew parpadear en el reflejo de la pantalla detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente y esperé ver al Pokémon que había llegado a temer flotando en el aire detrás de mí, pero no había nada. Traté de contarle a mi amiga Minion todo lo que había sucedido, pero ella se mostró escéptica, especialmente cuando le dije que, después de mi pequeño susto con el reflejo, me había desmayado y me había despertado en la cama. Le pregunté a mi padre sobre eso para ver si tal vez me había encontrado desmayado en la otra habitación y me había arrastrado a la cama, pero dijo que no. Minion pronto decidió que todo había sido un sueño y finalmente estuve de acuerdo con ella, ya que todo parecía tener sentido si se lo planteaba de esa manera. Mi conciencia estaba más tranquila ahora, dejando atrás la terrible pesadilla. Después de estar seguro de que estaba a salvo, fui a jugar Soul Silver de nuevo, sonriendo mientras el juego comenzaba como debía y todo. Sin embargo, se me heló la sangre cuando vi al sprite de Mew flotando detrás de mi personaje, con un grito distorsionado. Observé con tensión cómo mi personaje se giraba para mirarlo, observando al sprite mientras bailaba un poco y aparecía un corazón sobre su cabeza. Apareció un cuadro de texto y me quedé mirándolo con horror. Bienvenido de nuevo. Déjame servirte.